Hola, bienvenido a tu canal La Fe es para Todos, donde leemos la Biblia, compartimos la palabra de Dios y vamos a ir directo al tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a ver algunos temas muy especiales que tal vez a no mucha gente les gusta, pero es parte de lo que dice la palabra del Señor para cada uno, para cada cristiano, para cada persona que lo quiere seguir, para cada persona que quiere acercarse a Dios. Pues hay una realidad que posiblemente mucha gente no le gusta decirte, pero pues lo dice la palabra de Dios y lo tenemos que mencionar. Vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículos del 1 al 8, y dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Puesto que Jesús padeció, ármate del mismo pensamiento. Cualquier persona que empieza o que quiere obedecer a la palabra de Dios, tienes que armarte de este pensamiento. Vas a padecer. Va a costar algo, porque nosotros no somos como todo el mundo, no somos como toda la gente. ¿Qué quiero decir? Y dice aquí, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Si tú quieres tener un acercamiento a Dios, nos queremos acercar a Dios, tenemos que estar conscientes que este momento debe ser el parteaguas. Este momento es el momento en que yo empiezo a conocer a Dios, en que empiezas a conocer la palabra de Dios. Y dice aquí, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Significa padecer, significa apartarnos de todo lo que antes hacíamos, que nos parecía normal, nos parecía muy normal, pero es necesario que empecemos a vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo vino a obedecer la voluntad de Dios. Jesucristo obedeció de tal manera que no hizo su voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Jesucristo hizo la voluntad de Dios, Dios lo bendijo. Mucha gente dice, yo quiero que Dios me bendiga, pero tenemos que bendecir a Dios no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida. Muchas personas pueden decir, yo doy mucho dinero, yo hago esto, tal vez yo hago esto por los líderes, como se llamen, en la congregación donde tú vayas. Yo hago todo esto por los líderes, yo soy más que los demás. Pero lo importante es hacer y vivir una vida para Dios, una vida santa para Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Estamos en la cuenta regresiva. El tiempo que resta en la carne y conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que hace todo el mundo. Baste ya, hasta ahí. Ya basta. Ya basta de las cosas que no le agradan a Dios. Yo no te puedo decir qué cosa haces tú porque no te conozco, pero Dios te conoce. Yo no te puedo decir lo que tú haces, cómo está tu vida, porque eso tú lo conoces. Tenemos que poner un basta, tenemos que poner una línea, tenemos que hacer ese parteaguas y tomar decisiones. Basta ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los que no son el pueblo de Dios. ¿Sí? Versículo 4 dice, a estos parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Bueno, te vas a ver raro. Yo te voy a decir una cosa, si tú te acercas a Dios, si empiezas en el camino de Dios, te vas a hacer raro. Vas a ser diferente, te van a apuntar con el dedo. Y dice la palabra del Señor, dice, a estos les parece cosa extraña. ¿A quién? A los que no son el pueblo de Dios. Cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, dice, y os ultrajan y te molestan. ¿A poco ya te hicieron? ¿A poco ya te lavaron el cerebro? ¿A poco tú ya no esto?
a los jóvenes que están dejando, por ejemplo, que están dejando hábitos que no le agradan al Señor, a adultos, a toda la gente, familias completas que están buscando a Dios, y la gente les va a decir, ¿a poco ya ustedes hacen esto? Y curiosamente, cuando las familias empiezan a acercarse al Señor, la persona, los individuos, los jóvenes, adultos, empiezan a acercarse a Dios, son criticados. Y dice a esto, pero la Biblia lo dice. La Biblia dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Seguir al Señor, empezar en el camino del Señor, significa no correr con todos los demás. Significa empezar a correr otra carrera. Una carrera diferente. Una carrera de crecimiento. Una carrera de compartir la palabra de Dios. Una carrera de libertad. Una carrera de paz. Una carrera de fe. Una carrera de esperanza. Una carrera de bastante ánimo. Una carrera que no corremos solos porque el Señor va con nosotros. Esa es la verdadera realidad que nosotros tenemos, y cuando sabemos que no estamos solos, sino que estamos siguiendo, estamos confiando en un Dios todopoderoso. Hay motivos para que nosotros cambiemos una vida vacía para una vida llena. Una vida sin propósito para una vida con propósito. Y dice aquí, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice la palabra, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué dice? Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, dice, ante todo, tened entre vosotros, entre nosotros, tenemos que tener ferviente amor. Debemos amarnos unos a otros, como dijo el Señor, como dice la palabra, desde tiempos antiguos, amarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que ese amor cubra multitud de pecados, multitud de faltas, multitud de ofensas, multitud de omisiones, multitud de cosas, y empecemos a comprender a las demás personas que no son perfectas iguales que nosotros, pero Dios sí es perfecto. En el estudio pasado leímos una parte de Hebreos capítulo 10, pero yo quiero leer una parte y se va a empalmar un poquito con lo del estudio pasado, del 22 en adelante, pero hay algo bien importante. Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 25. Dice la palabra del Señor, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros cuando hacemos algo malo. De tal manera que cuando hacemos algo malo nos andamos escondiendo. De tal manera que cuando hacemos algo malo no queremos que nadie se dé cuenta. De tal manera que cuando hago algo malo me avergüenzo. Me avergüenzo. No quiero que me vean. Y el versículo 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mira, qué bendiciones conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia. Porque Dios dice, oye, yo nunca me quiero volver a acordar de tus pecados. Yo no me quiero acordar de tus transgresiones, no me quiero acordar de eso, no quiero pensar eso. Cuando nosotros queremos mucho a una persona, cuando queremos mucho a nuestros hijos, cuando queremos mucho a nuestra esposa, a la novia, a alguien que tú quieres mucho, tal vez comete algún error y dices, no importa, no importa, ¿sí? Dios cumple, se cumplen, se borran, se omiten multitud de faltas de la gente y lo perdonas todo. Y el Señor dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no se quiere acordar de tus pecados y de los míos. Es por eso que dice, nunca más me acordaré. Porque Él no quiere.
Dice, pero donde hay remisión de estos, donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no tienes que pagar nada, ya no tengo que pagar nada. Donde hay remisión, donde hay perdón, ya no hay más ofrenda, ya no hay que dar más ofrendas por el pecado. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, y aquí viene el autor de la salvación, aquí viene el autor de la vida, aquí viene el autor de la alegría, el autor de la paz, el autor de la libertad, y dice aquí, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Su carne fue abierta, igual que el velo que cubría el lugar santísimo en el templo, y dice, ya no existe ese lugar, ahora tú puedes entrar por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento vas a ver que todo lo que era para perdón de pecados se requería hacer un holocausto. En el tiempo del Nuevo Testamento, ahora Jesús es la palabra, la promesa de Dios cumplida en la persona de Jesús, y Jesús se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no requerimos hacer más holocaustos, más ofrendas de esa manera. Ahora Jesús es nuestro, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso habla aquí de la sangre de Jesucristo. Habla que nos abrió un camino nuevo, dice, el cual nos abrió a través del velo, y dice, esto es su carne, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto es el cuerpo y la sangre de Jesucristo abriéndonos paso, camino hacia Dios, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el gran sacerdote? Se llama Jesucristo, se llama Jesús, y dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre, bien ciertos, seguros. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque Dios es fiel. Confía en Dios porque Él es fiel. Confía en Dios porque Él cumple su palabra. Pero Él quiere que entremos por ahí. Él quiere que nosotros sigamos ese camino. El que no está en ese camino no se puede. El que no está en esa senda no puede esperar esa remisión de pecados. Y dice la palabra del Señor, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que hacer las obras que Dios quiere que hagamos, no lo que hacíamos antes. Antes hacíamos cosas que nos destruían y le llamábamos diversión. Ahora tenemos que hacer cosas que le sirvan a Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia de Dios, que está en todas partes. Hay mucha gente, hay muchas personas que están compartiendo de una manera excelente la palabra de Dios, con bastante conocimiento, con bastante Biblia, con bastante sabiduría, ¿verdad? Con bastante unción de Dios, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor. Dice, consideremos unos a otros para estimularnos a las buenas obras. Y el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué hace la iglesia? Se exhorta, se invita, ¿sí? Se corrige unos a otros. En el Antiguo Testamento leemos en 2 de Crónicas, capítulo 7, de los versículos del 11 al 16, y pues había una obra ahí que se había terminado. Y esa obra era precisamente el templo de Salomón y la casa de Salomón también. Digo, el templo de Dios y la casa de Salomón, la casa real. Dice el versículo 11, dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración
y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces el templo del Señor, el templo de Salomón, era una casa de sacrificio que Dios escuchó la oración y dice, la he elegido y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y si cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, dice la palabra, si se humillare mi pueblo, si sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y todo el mundo conoce el versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14. Todo el mundo, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado, y se convierte en un rezo este versículo. Pero el versículo 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Y a lo lejos se escucha una sirena, una ambulancia por ahí. Y si enviare pestilencia, estoy hablando de enfermedades, está hablando de pandemias, está hablando de cosas feas, ¿sí? En algunos lugares ya se está descubriendo que hay la peste negra, resurgiendo por ahí de unos animalitos. En otros lugares estamos hablando de otras enfermedades, y existe y está la psicosis de que, ay, ahora yo ya tengo esto, tengo todos los síntomas. Pero mira, yo quiero darte esperanza, yo quiero compartirte esperanza en este estudio, en esta ocasión, en este momento. Yo quiero decirte, dice, y si enviare pestilencia a mi pueblo, y esto es una obra de Dios, para que el pueblo se humille, para que el pueblo se acerque a Dios, para que el pueblo mire hacia Dios. Mucha gente decía, yo no creo, y ahora están muertos. Mucha gente decía, no pasa nada, sí pasa. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, está hablando de su pueblo. Y en este caso estamos en el Antiguo Testamento, no está hablando de los gentiles, está hablando del pueblo, de su pueblo, del pueblo de Israel. Y dice aquí, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y mira, hay una cosa aquí bien tremenda y bien dolorosa. Dios está hablándole a su pueblo, que lo invoca, que habla de él, pero no busca su rostro. Dios está hablando, dando un mensaje. Dios está dando un mensaje al pueblo, y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Lo invocan, pero lo invocan como costumbre. Lo invocan como porque hay que hacerlo. Nada más porque sí. Pero no lo sienten, no lo tienen en su corazón. Y se convirtieren de sus malos caminos, pero Él está diciendo mi pueblo, si mi pueblo se convierte. Mi hermano, mi hermana que estás escuchando, que estás viendo este video, ¿de qué te tienes que convertir? ¿De qué nos tenemos que convertir? Vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría para convertirnos a lo que Él quiere que seamos, para que nos podamos convertir a la imagen de Jesús. Y si nos queremos convertir a la imagen de Jesucristo, entonces tenemos que prepararnos, porque vamos a sufrir. Va a haber persecución, va a haber gente que te va a decir, tú ya te volviste loco. Va a haber gente que te va a decir, no leas la Biblia. Hay gente que te va a decir, oye, ya no te vas a divertir. Pero quiero que sepas que si ellos supieran lo que están hablando, nosotros podemos decirle, ya no voy a hacer eso porque ahora necesito nada más ser libre. Ahora necesito solamente ser libre. Ahora necesito solamente recibir la paz del Señor y ser una persona llena de fe, que no se quebranta con nada, que no le tiene miedo a la pestilencia, porque estamos humillados ante los pies del Señor. Porque estamos convertidos a la forma de Dios. Dice, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanar tu tierra, Dios quiere sanar tu situación.
Dios está sanando nuestra situación y ya de muchas personas, pero Dios quiere que seas una persona completamente sana. Dios quiere que seas una persona completamente en paz. Dios quiere que seas una persona que esté completamente confiada en el Señor y que nos humillemos ante el Dios, ante el Padre de todo, ante el Creador de todas las cosas. Y cuando alguien te diga, ¿y tú qué crees? Pues yo creo nada más en el que hizo todo lo que tú puedes ver y también lo que no puedes ver. Mucha gente solamente le gusta decir, vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 12 al 18. Mucha gente le encanta solamente esta parte. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¡Oh! Esto lo dijo Jesús, es palabra de Dios. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y mucha gente está presumiendo, voy a hacer cosas mayores a Jesús. Voy a hacer milagros más grandes. Pero, ¿sabes una cosa? Tiene que ser en el nombre de Jesús. No es en tu nombre ni en el mío. No es en mi nombre. En mi nombre no puedo hacer absolutamente nada. Yo puedo ir y saco una tarjeta de crédito y hago una firmita por ahí y me lo dan. Pero, ¿sabes una cosa? Tengo que pagarlo. Y en el nombre de Jesús ya está todo pagado. En el nombre de Jesús ya los fondos ahí están seguros. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y mucha gente piensa, pues todo lo que la Biblia dice, Jesús dijo que todo lo que pides al Padre, todo lo que yo pido al Padre me lo va a dar. Y Él me tiene que cumplir. No, hay que tener cuidado con esa parte. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Claro, está hablando en serio. Pero le está hablando a sus discípulos, le está hablando a ti que eres su discípulo también. Esta palabra es para ti y esta palabra es para mí. Nada más que el versículo 15 me dice una frase muy especial. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No estés de presumido, sírveme. ¿Sí? Toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La promesa de Jesús es que nos va a enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros siempre. Me encanta la palabra siempre. Una persona que está haciendo la voluntad de Dios, buscando seguir los mandamientos de Dios. Y el otro día me decía un joven, es que ya caí. Levántate, hermano. Para eso tenemos palabra de Dios, ¿sí? El justo cuando cae, pues se levanta. Nosotros nos levantamos. Y dice aquí, para que esté con vosotros para siempre. El versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Está el Señor hablando de que dice, rogaría al Padre para que les dé otro consolador. Dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu que no es de mentira, el Espíritu que no es de engaño, el Espíritu que es de sabiduría, el Espíritu que es de humildad, el Espíritu que es de fe, el Espíritu completo, el Espíritu de Dios, dice, el cual estará con vosotros para siempre. Pero hay una realidad, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y yo quiero decirte que hay problemas en las comunidades porque la gente no ve al Espíritu Santo porque no lo conoce. Y no puede ver lo que no conoce y no va a buscar lo que no conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ustedes le conocen, le dijo a los discípulos, porque vive con ustedes y estará en vosotros. Y estará en ustedes. Ahorita estoy con ustedes, pero después voy a estar en ustedes. En la persona del Espíritu Santo. Versículo 18. Dice la palabra, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
¿Te quieres acercar a Dios? Dios no te va a dejar huérfano. ¿Te quieres acercar a Jesús? Dios no te va a dejar huérfano, sin padre, porque tenemos como padre al Creador de todas las cosas. Alguien me preguntó, oye Javier, ¿para quién trabajas? Y yo le dije, pues es muy sencillo, yo trabajo para el dueño de todo. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo trabajo para el dueño de todo. Trabajo porque dice aquí, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces la tierra, su plenitud, o sea, todo lo que hay ahí. Dice, el mundo y los que en él habitan, todos los habitantes, todo lo que habita en este mundo, pues yo trabajo para él. Y Dios quiere que tú hagas trabajos para Él. Dios quiere que tú también entres a una misión para Él. Para que le des la mano a alguien que no puede ver este video. Para que le des la mano a alguien que no ha escuchado de Jesucristo. Para que le des la mano a alguien que no tiene esperanza. Para que tú le des la mano. Allá donde tú vives, ahí donde tú estás, eres una persona muy importante que Dios puso con un propósito. Y ese propósito es que le sirvas a Él. No me escuches a mí, míralo a Él. ¿Sí? Míralo a Él y búscalo y dile, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Yo quiero mandar un saludo a mis hermanos de aquí de Querétaro, de las personas que están en Querétaro, estoy en México, en Santa Rosa Jáuregui, Jesús María, El Refugio, Las Rosas, Guadalupe la Venta, Galeras, ciudades como San Luis Potosí, Laredo, Texas, Nuevo Laredo, Monterrey, Houston, Texas, la Ciudad de México. Yo quiero decirles que Dios está con ustedes, hermanos. Dios está con cada uno de ustedes. Y Dios está con nosotros. Porque Dios es fiel. Y Dios quiere estar con todo el mundo, con toda la gente. Porque la fe es para todos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.